versículo 13. Hay una pregunta que queremos hacernos en esta hora y algo que tenemos que pensar nosotros como hijos de Dios. Nuestro Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de que Él tiene todo poder, toda autoridad, que Él hace las cosas como quiere y cuando quiere. Y nosotros tenemos que entender que no hay nadie que pueda detener los propósitos de Dios. Dios se decidió a bendecirte, Dios te ha bendecido. Dios se ha decidido a cuidar de ti mientras seas fiel y Dios lo va a cumplir. Pero Isaías dice, aún antes que hubiera día, yo era. Antes de que el día existiera, ya era Dios. No hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Pregunta a Dios, ¿quién podrá estorbar la obra de Dios? ¿Habrá alguien capaz de detener, de estorbar, de impedir que el propósito de Dios se realice en nuestra vida? De acuerdo a Isaías, capítulo 43, versículo 13, no hay nadie que pueda estorbar a Dios. Puede sentarse, mi querido hermano. Dígale a su hermano, no hay nadie que estorbe el propósito de Dios. Definitivamente no lo hay. Así es de que en esta mañana o tarde ya vamos a estar hablando de este tema. Nuestro Dios es soberano y no hay nada que impida o que estorbe, que provoque que su propósito no se cumpla en nuestra vida. De esto, de acuerdo a esta escritura y muchas escrituras que estaré dando más adelante, si el tiempo me lo permite, pero en principio quiero aclarar que no hay nadie que pueda estorbar a Dios. Nadie. Lo que Dios dice, eso se hace. Lo que Dios se propone, eso se cumple. Sin embargo, aunque no hay nada que estorbe a Dios, nosotros, diga nosotros. Fíjese lo que vamos a aprender hoy. No hay nada que estorbe a Dios. No hay nadie que estorbe a Dios. Pero nosotros podemos estorbar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. A Dios no lo estorba nadie, pero nosotros podemos estorbar la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Aquí es donde tenemos que entender que el enemigo es astuto, sagaz, hermano. Porque la forma en que nosotros podemos estorbar la obra de Dios en nuestra vida. El pastor Roberto Lechuga puede estorbar la obra de Dios en su vida solamente si en la vida de Roberto Lechuga hay espacio para la incredulidad. La incredulidad detiene en la vida de Roberto Lechuga el propósito de Dios. Dios tiene su propósito y no hay nadie que lo impida. Él se determinó bendecirme. Él se determinó hacer una obra en mi vida. Pero yo puedo estorbar que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Y se lo voy a explicar con la palabra del Señor. Nos quedan 352 días de fe en el año 2019. 352 días. Estos 352 días que nos quedan, tenemos que proponerlos a vivirlos como días de fe. Tenemos que proponernos a vivirlos como días de victoria. No puede haber un día de derrota en la vida del cristiano cuando Dios se ha propuesto bendecirnos. Nosotros entonces tenemos ese gran problema. Si Dios nos da la vida, porque nuestra vida está en las manos de Dios, nos quedan entonces 352 días, contando hoy, del año 2019. Y lo que Dios pide de nosotros es que cada día sea un día de fe. Cada día sea un día de victoria. El enemigo va a tratar de estorbar tu fe. El enemigo va a tratar de detener esa victoria que Dios se ha propuesto a darte. Entonces, si Dios me ha hecho más que vencedor, de acuerdo a Romanos capítulo 8, yo tengo que esperar lo mejor de Dios. Diga, yo espero lo mejor de Dios. Y si todo lo de Dios es bueno, ¿qué será lo mejor? Yo espero algo extraordinario de Dios. Porque yo no quiero vivir días ordinarios. Yo no quiero vivir días naturales.
Yo quiero vivir días extraordinarios y días sobrenaturales. Y para eso tengo que creer que mi Dios todo lo puede. Dígale a su hermano que está al lado suyo, mi Dios todo lo puede. En el libro de los Hechos, que nos habla precisamente de la historia de la iglesia primitiva, en el capítulo número 11, del versículo 1 en adelante, nos relata algo muy interesante. Y yo lo voy a estar leyendo, y por favor le pido a usted que esta lectura va a ser un poquito larga, pero quiero que preste atención a lo que vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús, desde el versículo 1 en adelante. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Cuando dice disputaban con él, estaban en una discusión, estaban discutiendo los que eran de la circuncisión, y decían: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Un incircunciso era un pecador de aquel tiempo, una persona que no había cumplido con ciertos ritos que el ceremonial judío exigía. Versículo número 4. Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí que cuando luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Diga, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Este es un punto muy interesante, punto doctrinal, punto enfático dentro de la doctrina fundamental de la iglesia y dentro de lo que era el judaísmo. Ellos no podían tener ningún tipo de relación con las personas que no eran judíos. Y estas personas, Cornelio y personas, hermanos, que no tenían en ningún momento ningún tipo de parentesco con los judíos, vinieron y recibieron del Espíritu Santo algo. Aquí hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos de que Dios hace las cosas como Él quiere. Jesucristo nunca hizo las cosas iguales, le platicaba yo a mi nieto Jacob en el camino. Nunca hizo las cosas iguales. El Señor Jesucristo no tiene un patrón para hacer las cosas. Él nos dejó una enseñanza a nosotros. Pero en la soberanía de Dios, Dios hace las cosas como Él quiere. Como trató contigo es diferente a como trató conmigo y como trató contigo. De tal manera de que Dios mueve su mano conforme a su propósito. El apóstol Pedro dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros para estorbar la obra de Dios? ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr cuando estorbamos la obra de Dios? Mi querido hermano, la palabra de Dios tendrá fiel cumplimiento, se oponga quien se oponga, haga lo que haga. Así se levanta el mismo infierno. El propósito de Dios
es llegar a esas almas perdidas. Y Dios va a usar a las personas que quiera usar. Y va a usar el medio que quiera usar. Todos sabemos, hermanos, que la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia, hermano, apostólica, comenzó a crecer. Dice la Escritura, que cada día se añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Diga conmigo, cada día. Cada día, pero no podemos pensar nosotros, hermanos, que los judíos lo estaban haciendo en una forma de masas increíble. Porque el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el propósito de Dios, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese caminar de Dios, en ese propósito de Dios. Mire, le voy a explicar así las cosas. Cuando había esclavitud, cuando había mucho racismo, hoy hay racismo, pero antes era algo terrible. La gente blanca era una gente que tenía constante actitudes despectivas contra los hispanos y con la raza negra. Eso era increíble. Nadie podía caminar en una banqueta. Si venía un blanco, se tenía que bajar uno de la banqueta. No podían entrar a comer a un restaurante. Usted hoy entra a un McDonald's, entra igual a cualquier lugar de prestigio, pide, le dan la carta, ordena, paga y no hay problema. Pero antes no podían. Solo la gente blanca. De hecho, la Casa Blanca se llama Casa Blanca porque no porque está pintada de blanco, sino que porque en ese lugar había solo gente blanca. Era tal el racismo que existía, mi querido hermano, que Dios levantó un hombre, Martin Luther King, un defensor de los derechos, y comenzó una tarea increíble. Ellos comenzaron a pelear, comenzaron a luchar, comenzaron a hacer, hermano querido, lo que se tenía que hacer hasta que lograron, ¿verdad? Lograron que la igualdad. Cuando esto se logró, nosotros los hispanos y todas las razas del mundo dijimos, nosotros también queremos eso. Pero nosotros no hicimos nada, que de lucharon fueron ellos. Ahora, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios es el que hace todas las cosas. El enemigo está haciendo sus estragos y haciendo lo que tiene que hacer. Pero las almas están ahí perdiéndose. El propósito de que las almas se salven es de Dios. Nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros no podemos hacer nada. Y aunque nosotros nos quedáramos de brazos cruzados, dice la Biblia que si nosotros no hablamos, que las mismas piedras hablarán. Se levantará gente, hermano, que llevará ese mensaje de salvación. Y aquí tenemos que tener cuidado, porque la Escritura dice que los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. También declara que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Tiene que tener cuidado de que esa llama siempre está encendida. Pablo le dice a Timoteo, enciende la llama de fuego que está en ti por imposición de mi mano. El presbiterio, los hombres de Dios, gente ungida, ha traído fuego de Dios a la tierra, ha traído palabra que cambia, que transforma. Hay palabra de Dios que regenera, palabra de Dios que hace cambios increíbles, que libera, rompe cadenas. El Señor hace lo que quiere porque no hay nada imposible para Él. Dice la Escritura que la palabra de Dios corre veloz sobre la faz de la tierra y que no hay quien la detenga. Entonces, si lo vemos así, y vemos a Pedro, hace esta pregunta: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Es que no ha entrado cosa inmunda en mi boca. Dios no le está preguntando eso. Dios le está diciendo que vaya, que cumpla, porque lo que Dios limpia no será inmundo jamás. Si una vez fuimos inmundos, hoy somos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Allá está nuestro nombre. Recordemos, hermanos, que la iglesia primitiva crecía. Y este crecimiento estaba siendo de mucho beneficio para todos los judíos. Pero en la mente y en el corazón de Dios no estaban solo los judíos. En otras palabras, nosotros estábamos fuera. Estábamos fuera. Pero en la mente de Dios estábamos nosotros también. Por eso Dios manda a Pablo a predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Gracias a Dios el Evangelio llegó hasta los confines de la tierra. Gracias a Dios llegó a nuestra América Latina.
Gracias a Dios, allá donde estábamos metidos entre crucifijos, entre cruces, rezos y letanía, surgió el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y las cadenas fueron rotas y pudimos ser liberados. Alabe lo que Él vive, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Dios tiene que mover piezas claves para actuar de una manera que no es usual. Dios tuvo que mover a Pedro, hermano, para que el mover de Dios fuera una realidad. Eso no era algo que se hacía. Por eso el mismo Pedro al principio se niega a hacerlo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Le da una visión a Pedro. Diga, le da una visión a Pedro. Y es por eso que cuando Dios nos da una visión, tenemos que cumplirla. Cuando Dios le dio la visión a Pedro, Pedro no se pudo detener. Esa visión la tenía que realizar. Si Dios le dio a usted una visión, hermano querido, va a encontrar otro visionario que le va a apoyar. Un loco, decía mi hermana, va a encontrar otro loco. Los locos de Dios estamos por todas partes. Gente que creemos a lo imposible. Gente que le creemos a Dios, hermano querido. Y esa visión que le dio Pedro tenía que tener cumplimiento. Entonces Pedro dice, ¿quién soy yo? ¿Quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Nosotros no podemos estorbar a Dios, bendito el nombre de Señor Jesucristo. Al principio, nosotros nos damos cuenta que Pedro comienza, mi querido hermano, a cuestionar esa visión. Mire, a veces cuestionamos tantas cosas. En más de una ocasión yo le he dicho a Dios esta palabra. Señor, habiendo tanto ministerio, con tantos recursos, habiendo tanta gente que tiene tantos recursos, ¿por qué me pones esas visiones a mí? Si le soy sincero, porque cuando Dios le da una visión a un siervo de Dios, mientras que la iglesia duerme, el siervo está clamándole a Dios. Y hay momentos en que uno siente la ausencia del apoyo del hombre, pero nunca deja de sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y es por eso, hermano, que podemos decir aquellas palabras: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién se va a levantar? Si no hay nadie que pueda frenar el propósito de Dios en su vida. No hay nadie que pueda estorbar a Dios, de acuerdo a Isaías 43:13. No hay nadie que pueda estorbar a Dios. Entonces Pedro llega a la conclusión y dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar la obra de Dios? Si yo digo los gentiles no, ningún inmundo ha entrado en mi boca, nada inmundo. Pero si Cristo le dice: lo que yo he limpiado no lo llames inmundo, entra, mata y come, le está diciendo, hermano, y lo manda a casa de Cornelio. Interesante, porque Cornelio no era más que un gentil. ¿Y sabe qué? Era un gentil pero temeroso de Dios. Por eso yo siempre he creído que allá afuera hay mucha gente que se mueve en la religión, pero dentro de los religiosos hay gente que verdaderamente ama a Dios, que está en el camino equivocado y solamente está esperando que alguien le diga: estás en el error, este es el camino correcto, es a través de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Alguien que esté esperando, hermano, una palabra para meterse en las cosas de Dios. Porque Él dice: Cornelio, tus oraciones. ¿Eso quiere decir que oraba Cornelio? Oraba, pero Dios no podía bendecir a Cornelio. No lo podía bendecir. Dios sí oía a Cornelio, pero no podía bendecirlo. Así es las personas que no conocen a Cristo. Dios los oye, pero no puede bendecirlo. Dios no puede derramar sus promesas que son para los hijos. Por eso Dios dijo: ahí hay uno que ora, ahí hay uno que está buscándome, uno que está clamando. ¿Sabes qué? Voy a levantar a Pedro, voy a mandar a Pedro que vaya con él, porque Pedro le tiene que indicar el camino. Además, Cornelio no solo ora, sino que dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han llegado delante de Dios. Mi querido hermano, este hombre oraba, este hombre ofrendaba, pero Dios no podía bendecirlo. Hay gente que ora, que ofrenda y que quiere hacer muchas cosas, pero Dios no puede bendecirlo. Tiene que conocer que solamente a través de Jesucristo, que solamente a través del Hijo puede alcanzar las bendiciones. El propósito de Dios es bendecir a Cornelio. Pero como no lo puede bendecir, levanta a un Pedro
Y le dice, vete a la casa de Cornelio. Y dice que Pedro le predicó. Y ahí recibió a Jesucristo, Cornelio y toda su casa. Se derramó el Espíritu Santo. Mire qué lindo es nuestro Dios. Se derramó. Así que usted no tiene que esperar 3, 4, 5, 10 años para que el Espíritu Santo venga a su vida. Si usted hoy recibe a Cristo, hoy mismo, Dios lo puede llenar con su Espíritu Santo. Algo glorioso puede suceder. Y al día siguiente se bautizó. ¿Pero por qué le hablo de esto, hermano? Porque Cornelio creyó. Diga, creyó. Cuando le hablaron el evangelio. Y le digo que lo único que podía detener a Cornelio de que la obra de Dios no se realizara era él mismo. ¿Cómo? Si él no hubiese creído. La incredulidad es lo que puede estorbar la obra de Dios en mi vida. Si Dios te dice que puede restaurar tu matrimonio y tú eres un incrédulo, estás estorbando la obra de Dios en tu vida. Porque Dios quiere que tu hogar, tu casa, tu familia sea bendecida. Pero como eres incrédulo y crees solo lo que te conviene, Dios no puede obrar. Dios te quiere sano. ¿Cuántos dicen amén? Pero nuestra incredulidad muchas veces estorba que la obra de Dios sea una realidad en nuestra vida. Dios te quiere próspero. Dios te quiere próspero. Pero la incredulidad estorba que la obra de Dios sea una realidad en tu vida. Y querido hermano, después del derramamiento del Espíritu Santo, entonces Pedro tiene una reunión con los judíos, después de que toda esa gloria se manifiesta. Y es cuando Pedro tiene que explicar, porque hay cosas de Dios que tratamos de explicar, pero no se puede explicar porque no las entendemos. Dios hace cosas que yo no entiendo. Dios ha hecho cosas en tu vida que tú no entiendes. Es que a Dios no hay que entenderlo. A Dios hay que obedecerlo. Hay cosas que no entendemos, pero Dios las hace, bendito el nombre del Señor. Y les dice una palabra que cualquiera nos podemos admirar. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo número 17. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? ¿Cómo podemos explicar eso? Usted mira, pero Pedro era un apóstol usado por sí, pero ¿quién es Pedro delante de Dios? ¿Quién es aquel que se levanta como gran profeta, como gran apóstol delante de Dios? Si aquí el que honramos es al Señor Jesucristo, al que damos honra y gloria es al Señor. Ahora, ¿qué es el significado de la palabra estorbar? La palabra estorbar significa poner dificultades para realizar algo. Un estorbo es poner una dificultad para que algo se haga. Entonces le pregunto, ¿quién podrá poner dificultades a Dios? ¿Quién será aquel que pueda estorbar a Dios? No hay hombre en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, nadie que pueda estorbar a Dios. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, Dios ha querido hacer algo con nosotros y le hemos puesto complicaciones? ¿Cuántas veces Dios te ha querido levantar? ¿Cuántas veces Dios te ha querido usar? ¿Cuántas veces Dios ha querido hacer algo en tu vida y tú le presentas complicaciones? ¿Aló, hermano? ¿Me están escuchando, hermanito? ¿Cuántas veces Dios te está hablando que hagas A, B, C, D y tú le presentas complicaciones? Tú cuestionas a Dios. Estás deteniendo el propósito de Dios en tu vida. Estás deteniendo el propósito de Dios. Ya deberías de ser maestros muchos de vosotros, dice Pablo. En otra ocasión dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Mire qué puntos de vista tan distantes. Mientras que unos ya se están haciendo maestros sin saber nada, hay otros que saben mucho que ya deberían de ser maestros. Pero tanto el que no sabe como el que sabe pone dificultades para servir a Dios. Es que no puedo por esto. Moisés decía, es que no puedo porque no sé hablar bien. Aquí en los primeros 40 años que estuvo allá en Egipto, aunque no hablara bien, tenía autoridad. Aunque fuera el peor de los tartamudos, la gente le obedecía. ¿Por qué? Porque la autoridad es eso.
La autoridad es lo que te da. Pero cuando se trata de servir a Dios, es que no sé hablar, soy torpe de lengua. Jeremías, que le dice, no me envíes a mí porque soy un niño. Y Dios le dice, no digas que soy un niño, porque hay aquí que yo te he puesto hoy para arrancar, para derribar y destruir. Te he puesto para plantar reinos, bendito el nombre de Cristo. Y está diciendo, Jeremías, ya deja de quejarte. Deja de decir que no puedes. Mire a su hermano y dígale, ya no digas que no puedes. Porque si Pedro dijo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Con el mayor de los respetos, pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros para estorbar la obra de Dios en nuestra vida? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú para estorbar la obra de Dios en tu vida? Dijimos, ojo con esto, dígale a su hermano, cuidado con el espíritu de incredulidad. Definitivamente le tengo que decir que la incredulidad es algo que a Dios no le agrada. A Dios no le gusta tratar con los incrédulos. En los recién servicios pasados, la semana pasada estuvimos hablando de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Estuvimos hablando de eso, cómo la fe es necesaria, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y la doctrina de la fe es una doctrina que nunca debemos de olvidar. Es algo que siempre tiene que estar presente en nosotros, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso de que yo tengo fe es lo que me asegura, diga conmigo, la fe me asegura que Dios tiene control de todo. Cuando usted dice yo tengo fe, es porque usted está seguro, usted está segura de que Dios tiene en control todo. ¿Cuántos tienen fe? Usted me está diciendo que usted está seguro de que Dios tiene todo en control. Entonces, ¿de qué se aflige? Si Dios está todo en control, ¿por qué usted se aflige? ¿Por qué ella no come? ¿Por qué llora toda la noche? La segunda parte del versículo de Hebreos 11:6 es muy importante. La primera parte la sabemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la segunda parte, la parte B, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay una necesidad. Yo tengo fe y yo voy a agradar a Dios, pero tengo que entender que si me acerco a Dios, tengo que creer que Dios es real en mi vida. No que Dios es una religión. No que Dios me va a resolver lo fácil. No que Dios va a tenerme en el olvido. Yo tengo que creerle. Y esa es, hermano, una de las armas poderosas de la iglesia. Porque dice la Escritura que al que cree, diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Diga todo. Eso quiere decir que entramos a una dimensión sobrenatural, una dimensión de lo imposible. Yo, porque creo, recibo aquello que es imposible a mi vida. Pero si yo me acerco a Dios por resolver mi problema, por buscar una solución, sin creer que Él es soberano, sin creer que Él tiene la respuesta a todo, mi querido humano, vamos a ver más adelante cómo puede recibir un milagro, pero no estar en la voluntad perfecta de Dios. Aquí nos habla que tenemos que acercarnos a Él con una conciencia plena de que Él es real. Usted tiene que acercarse a Dios conscientemente que Él es real. ¿Y sabe cuál es el propósito? Que el hombre camina por vista, pero dice que nosotros caminamos por fe. Y que a Dios nadie le ha visto jamás. Y por eso, hermano, hay muchos lugares donde usted entra a esos lugares religiosos y encuentra toda una colección de santos, de santas, San fulano, San mengano, que necesitan ver. Y si usted se da cuenta, hay personas que tienen sus santos preferidos. Hay algunos que tienen una veladora y otros que tienen 100 veladoras. Y dice, es que le tengo mucha fe a este santito.
Mi querido hermano, la gente tiene que ver algo para creer. Nuestra Biblia nos dice que es bienaventurado aquel que cree sin haber visto. A Dios no le ha visto jamás nadie. Pero ¿cuántos saben que Dios está aquí con nosotros? ¿Cuántos saben que Dios está aquí con nosotros? Ahí estamos recibiendo problemas, amenazas y cuantas cosas de la gente, mi querido hermano. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos con nosotros al invisible, al eterno, al Dios todopoderoso, que aunque no lo vemos, decimos: Señor, todo está en control. Aunque vengan contra mí Egipto con todos sus caballos, con todos sus carros, mi confianza no está en ellos. Mi confianza está en Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Y sé que el brazo de Dios está extendido para cuidar de mi vida. Diga conmigo: fuera incredulidad de mi vida. Dios es real. Además, dice allá abajo que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué significa un galardón? Un galardón representa una recompensa. Entonces lo que está diciendo, Dios recompensa al que le busca. Ahora, ¿cuándo tú buscas a Dios? ¿Cuándo tú buscas las llaves de los autos? ¿Cuándo busca la llave del carro? Cuando no la tiene. Cuando no tenemos aquello, lo buscamos. Cuando yo me acerco a Dios, entonces, con seguridad, yo le estoy agradando. Yo le aconsejo que cuando se acerque a Dios, crea que es Dios. Porque el enemigo es experto en sembrar dudas. Este lanza dardos, hermanos. Hay una complicación. Y hay una, más que complicación, un problema muy grande cuando nos acercamos a Dios, sí, pero que vamos con incredulidad. Porque en este caso la incredulidad, cuando yo me acerco a Él con incredulidad, es porque tengo la dificultad de creer en algo. Cuando yo tengo la dificultad de creer en algo, es cuando yo me acerco con incredulidad. Estoy buscando a Dios, pero tengo incredulidad. Eso está en contra de lo que le agrada a Dios. Mi querido hermano, acercarme a Dios con un espíritu de incredulidad, eso no es fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de que es la fe. Ahora bien, le voy a decir algo, preste mucha atención, hermano. Aunque usted no lo diga con su boca, ¿me escucha bien? Aunque usted no diga las cosas con su boca, sucede que nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros diariamente muchas veces hacemos, demuestran que muchas veces nosotros no le creemos a Dios. Nuestras acciones muestran que no le creemos a Dios. Eso, mi hermano, aquí en la China, en la Luna, en cualquier parte del mundo, se llama incredulidad. Incredulidad. Porque Dios, mi querido hermano, le voy a explicar bien esto, porque esta frase que voy a decir parece algo como contradictoria. Pero Dios, aunque es soberano y hace las cosas como Él quiere, dijimos que nosotros podemos detener la obra de Dios en nuestra vida, en mi vida, no en la vida de otro, en mi vida. Cuando yo me muevo en incredulidad, Dios no puede hacer la obra en mí. Estoy hablando de mí. Si yo me muevo en incredulidad, Dios no puede. Dios no puede hacer la obra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dios no puede obrar. Cuando hay gente que no le cree a Él, no puede obrar. Cuando hay gente incrédula, Dios no puede obrar. Cuando hay incredulidad en nuestros corazones, Dios quiere obrar, pero no puede obrar en nuestra vida. Yo les conté en una ocasión, en algunos servicios, donde he tenido que sacar a gente incrédula de los servicios. Y es difícil porque la gente se siente mal. La gente se siente mal, pero si Dios me dice saca a este, es porque Dios sabe que en el corazón de ellos hay incredulidad. Y si hay incredulidad,
aunque oremos y unjamos con aceite a la persona, no va a suceder nada a causa de los incrédulos. Tengo que aclarar, hermano, porque no quisiera que hayan malas interpretaciones con esto, porque podría surgir entonces algún tipo de cuestionamiento, algún tipo de pregunta que diga, entonces si Dios no puede actuar de esa manera, entonces Dios es un Dios limitado en cuanto a su poder. Y la respuesta es no. Nuestro Dios no tiene límite. Dígale al hermano que está al lado suyo, nuestro Dios no tiene límite. Dios es ilimitado. Entonces, mi querido hermano, no podemos pensar de esta manera. ¿Podrá Dios hacer unas cosas y otras no las podrá hacer? ¿Podrá Dios hacer un milagro en una persona y en otra no la podrá hacer? Nosotros si decimos que Dios no tiene límite, mi querido hermano, es porque la Biblia dice definitivamente, recordemos lo que leímos en Isaías 43, versículo número 13, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién podrá estorbar lo que hace Dios? Nuestro Dios no tiene límite, nuestro Dios no tiene mano que lo detenga, nuestro Dios no tiene autoridad que se plante contra Él o frente de Él y que impida que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién lo va a impedir? ¿Quién va a frenar el propósito de Dios? El mismo diablo, el mismo infierno no frenó el propósito de Dios al llegar a tu vida. Éramos los más perdidos, los más pecadores, muchos de los que estamos aquí, pero el mismo infierno no frenó, no impidió que el propósito de Dios se cumpliera en tu vida, en tu corazón, y ahora está teniendo cumplimiento en tus hijos, en tu descendencia, porque así es Dios. Es como que Dios estuviera diciendo, a ver, póngaseme enfrente. ¿Quién es aquel que puede detenerme? Todos caerán delante de la presencia de Dios. Toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Usted lo tiene que creer con todo su corazón. Aquí cuando dice, ¿quién lo estorbará? Está diciendo, a ver, plántense uno enfrente de mí, a ver quién me puede tener. Nadie. El faraón se sentía un dios. Era un dios en aquel tiempo. Era un dios en aquella época. Tuvo que ceder. Escúcheme bien, hermano, aquí en San Antonio. Escúcheme bien los que están en las redes sociales. Escúcheme bien, hasta lo último de la tierra, debajo de la tierra, en el reino de los cielos, nadie podrá detener el poder de Dios en tu vida. Nadie podrá detener el poder de Dios. Si usted puede y dele una ofrenda de palmas al Señor, déselo con todo su corazón. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuánto le alaba? Pero hay un elemento que no podemos pasar por alto, hermano querido, que es que mi incredulidad sí lo puede tener. El poder de Dios. Entonces, el enemigo se plantó en el desierto, de acuerdo a San Mateo, y peleó contra Satanás. Cuando Jesucristo salió de aquellos 40 días de ayuno y oración, Él salió como vencedor. Cuando caminó por las calles entrando a la ciudad, acuérdense que los enfermos se sanaban y los endemoniados eran liberados. Comienza un ministerio glorioso de Cristo Jesús. Allá comienza una obra maravillosa. El enemigo no pudo detener la obra de Dios. El infierno no pudo detener la obra de Dios. Los fariseos no pudieron detener la obra de Dios. Anás, Caifás, sus secuaces no pudieron detener la obra de Dios. Pero ahora nos encontramos con la realidad. El poder de Dios versus mi incredulidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque a veces solo falta tener un problema. Puede ser en la familia, puede ser un problema de salud, puede ser un problema financiero, para dudar de Dios. Muchamente conocí pastores que su esposa falleció y el pastor salió de la gracia después de muchos años de pastorear y se dio al alcoholismo. No pudo aceptar la voluntad de Dios. Hay propósitos de Dios en nuestra vida que son muy duros. Pero acuérdense que por adversa que se vea la situación, todo está en control con Dios. Dios tiene control de todas las cosas.
Dios tiene control de todo. Allá estaba, hermano, Lázaro el mendigo, lleno de enfermedades, en pobreza, sufrimiento, comiendo en las puertas del hombre rico. Cualquiera diría, pobre hombre, miserable de él. ¿Para qué quiere así la vida? Con esa vida que parecía inservible, este hombre adoraba a Dios. Y aunque parecía que no tenía nada bueno en él, hermano querido, todo estaba en el control de Dios. Dios le tenía algo preparado en el reino de los cielos. Dios le tenía algo preparado que nadie se imaginaba. Nadie podía creer que Lázaro el mendigo estar en el seno de Abraham. Nadie podía creer que aquel hombre que estaba sufriendo ante la adversidad de la vida, delante de la presencia de todo, tenía un lugar preparado en el reino de los cielos. Yo quiero decirle que aunque sea adversa su vida, aunque tenga problemas, aunque tenga complicaciones, aunque esté sufriendo con dolor, aunque esté sufriendo con enfermedades, aunque esté sufriendo con sus hijos, aunque esté sufriendo con sus hijas, con todo eso, Dios tiene poder y tiene control de todas las cosas. Con todo eso usted tiene que creerle a Dios, mi querido hermano, mi querida hermana, porque mi Dios todo lo puede. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 13, versículo 58, que cuando llegó a Nazaret no hizo ahí muchos milagros. Y dice, a causa de la incredulidad de ellos, no hizo ahí muchos milagros. Me llama la atención esto, hermano. Notemos algunas cosas interesantes en este versículo. Cuando examinamos el contexto de este versículo, bendito el nombre del Señor, sabemos que el Señor Jesucristo llegó a su pueblo natal, al pueblo donde creció. Estamos hablando de Nazaret, el lugar donde él había crecido cuando era un niño y se había formado como un hombre. Y resulta que cuando llega a Nazaret, comienza a enseñar en la sinagoga, porque el Señor Jesucristo amaba y sigue amando la enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza es necesaria para cada uno de nosotros. Nosotros somos enseñados en la palabra, nosotros vamos a ser fortalecidos por el poder de Dios. Esta actividad de la enseñanza era entonces, hermano, una de las que yo creo que más disfrutaba nuestro Señor. Por eso le llamaban rabí, que traducido es maestro. Lo reconocían como un maestro. Bendito el nombre del Señor. Y de acuerdo al versículo 54 de ahí de San Mateo capítulo número 13, dice que cuando llegó a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. ¿Qué dice? Se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Lo que dice ahí la Escritura es que la gente se maravillaba. Y dice algo más interesante que le quiero mencionar. Dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué clase de milagro hacía Jesús? ¿Por qué esta gente estaba hablando así? Había una expectación, había una expectativa. La gente se maravillaba. Estaba sucediendo algo que no era común. Pero dice la Escritura, en el versículo 58, que a causa de la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. El Señor como maestro enseñaba, pero hacía muchos milagros. Y ahí dice que a causa de la incredulidad de ellos no hizo muchos milagros. San Marcos agrega algo en el capítulo número 6 de Marcos, versículo número 5. Porque ahí Marcos dice algo un poquito diferente. Porque dice, y no pudo. 6:5. Dice, no pudo. En el versículo de Mateo dice que no hizo muchos milagros. Pero aquí, Marcos capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. No, ese no es tu ministerio, mijo. Y dice, fuera, dice Tania, fuera, quítate ahí, agarra el bajo. Mira, dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¿Cómo ningún milagro? ¿Qué acaso no dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo? Entonces, ¿no hizo ningún milagro o sí hizo milagros? Esta es la diferencia entre sanidades y milagros. Porque Marcos lo dice claramente, no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. Entonces, ¿hizo o no hizo milagros?
Entonces la pregunta es, ¿por qué no creían? Porque había incredulidad. ¿Y por qué había incredulidad? Porque dudaban de él. Qué duro es moverse entre los que dudan. Y para Jesús era más duro, porque estamos hablando que allí en Nazaret estaban sus hermanos, sus hermanas. Y ellos dudaban, pero ¿cómo no iban a dudar? ¿Que acaso no era Jesús el que hacía los banquitos, las mesitas? Porque él era el carpintero. Sus hermanos lo conocían como el carpintero de Nazaret. Y de pronto aparece que es el Hijo de Dios. La incredulidad la vas a encontrar entre los de tu casa. En tu casa no te van a creer muchas cosas. Va a haber incredulidad. Va a haber incredulidad en el hogar. Esto es tremendo, man. Por eso cuando Jesús fue bautizado, esto ya se lo he predicado mucho, pues se lo voy a mencionar una vez más. Cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo señaló a Jesucristo. El Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se posó sobre la humanidad de Jesús, no sobre la de Juan, porque estaba señalando quién era el Hijo de Dios. Pero dice: en quien me complazco. Eso quiere decir que los hermanos de Jesús dudaban de él. Los hermanos de José dudaban de José. José es un tipo de Cristo, en la sombra del Antiguo Testamento. José, hermano, recibió esa duda y en cierto momento José quiso hacer algo, aunque luego cambió Dios su corazón cuando estuvo frente a sus hermanos y que escondió la copa y mandó a traer a Benjamín. Usted conoce la historia, no me voy a meter a eso, pero lo cierto es que Jesús, aunque sus hermanos dudaban de él, aunque sus hermanos lo despreciaban de esa manera, poniendo, nunca pecó. Yo estoy seguro que aquí, ¿cuántos tienen hermanos? ¿Me va a decir usted que nunca tuvo enojo contra uno de sus hermanos? Le puedo asegurar que aquí muchos se agarraron a golpes con los hermanos. Sí, hasta las mujercitas se sonaban con sus hermanos, a mordidas, arañazos, como fuera. Pero Jesús nunca hizo nada de eso. Trabajaba entre gente que seguramente le exigía, le ponía presiones, pero él nunca pecó. Nunca. Nunca hizo lo indebido. Entonces, mi querido hermano, dice que cuando llegó a Nazaret, el lugar donde creció, no pudo hacer ahí milagros. Y algo más. Mire lo que dice el versículo número 6. Increíble. Así como Jesús se asombró de la mujer, de aquella mujer, de la fe de aquella mujer sirofenicia, también dice, estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El mismo Señor Jesucristo se asombró que su propia gente fuera incrédulo. Y hermano, es increíble, créalo o no, pero hay mucha gente incrédula dentro de las congregaciones. Dentro de las congregaciones hay gente incrédula que apenas tiene un problema y piensa que el mundo se le partió en la mitad o se le vino encima y se le olvida que es hija o hijo de un Dios todopoderoso que hizo los cielos y que aunque sea difícil el caminar, aunque sea difícil el transitar, todo está en control en las manos de Dios y lo único que tenemos que hacer es resistir al diablo, someternos a Dios y el diablo tendrá que huir delante de nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive. Entonces el mismo Señor Jesucristo estaba asombrado de la gente incrédula que le rodeaba y por eso dice que no pudo hacer ahí mucho milagro, pero hizo sanidades porque sanó enfermos. Entonces, ¿a qué milagro se refiere? Que el incrédulo no puede aceptar a Cristo. El incrédulo no puede ser salvo. Aquí pueden pasar 1000 incrédulos y decir, acepto a Jesucristo en mi corazón. Que si es incrédulo, su nombre no fue escrito en ningún libro en el reino de los cielos. Porque cuando nos acercamos a Dios, tenemos que creer que hay Dios. Tenemos que hacer uso de nuestra fe.
Y cuando usted está confesando su nombre y está sintiendo esa presencia de Dios en su corazón, decirle: Señor, no permitas que esta presencia se torne en ausencia. No permitas que mi corazón se desvíe. De ahora en adelante me gozaré, porque sé que en el reino de los cielos, aunque no lo he visto, hay un libro que se llama el libro de la vida. Y ahí tú escribiste mi nombre y está escrito, aunque me vengan a gritar 1000 y 10,000 a mí, que no está escrito, yo lo voy a creer, porque soy salvo por la fe. ¿Cuántos salvos por la fe tenemos aquí? Hay poder en Cristo. Entonces la incredulidad, cuidado, porque puede detener el mover de Dios en tu vida. Jesús le dijo a Tomás estas palabras en San Juan capítulo 20, versículo 27. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Métela, mírala. Y no seas incrédulo, sino creyente. A mí la palabra creyente me gusta más que la palabra cristiano. Porque la palabra cristiano se ha degenerado hoy en día. Hoy usted habla con un testigo de Jehová, con un mormón, y son cristianos. Todos son cristianos. La gente de la religión popular, cristiana. Y le dice a uno: al fin que servimos al mismo Dios. Pues a mí cuando me preguntan: ¿usted es cristiano? Digo: soy creyente. Soy creyente. Y si no me entiende, le digo: soy nacido de nuevo. Soy nacido de nuevo. Yo recibí a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador personal, y no voy a llamar hermano mío a nadie que no tenga esa fe. Podrán ser mis amigos, mis conocidos, pero mi hermano son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que le creen a Dios, aquellos que creen en Dios. Bendito el nombre de Cristo. Yo sé que aquí tengo muchos hermanos, ¿verdad? Yo sé que aquí tengo muchos hermanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le dice el Señor a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente. La semana pasada mencioné a los 2 espías que fueron a inspeccionar a la tierra prometida. Hablamos de eso. También hablamos cuál fue el resultado de esa investigación o exploración, como le quiera llamar. Dijimos que ahí en Números capítulo 13 y capítulo 14 se nos habla que llevaron 2 un mensaje positivo y 10 un mensaje negativo. Y eso, cuando hablamos de lo negativo, tenemos que tener cuidado, porque este es un tipo de alimento, diga alimento, pero para la incredulidad. No se junte con los incrédulos. Va a terminar siendo incrédulo. Sí, mi hermano. De verdad que sí. Yo el domingo pasado le dije: no se meta con los negativos, porque va a ser negativo. Ahora le digo: no se meta con los incrédulos. Usted me dice: entonces, ¿con quién me meto? Porque la incredulidad es alimentada, hermano. Y es por eso que surgen preguntas. Y en estos pasajes que hemos leído surgen las preguntas acerca de los habitantes de Nazaret. Y la pregunta es: ¿por qué les costaba creer? ¿Por qué le puede costar creer a una persona que conoce a Dios? ¿Qué es lo que puede impedir que nosotros creamos? Y la respuesta es los cuestionamientos que estas personas hacían, las preguntas que ellos se hacían. Mi querido hermano, cuando nosotros nos comenzamos a cuestionar nosotros mismos, a hacernos preguntas nosotros mismos, nos va a llevar a la realidad de que no entendemos a Dios. Jonás no entendió a Dios cuando Dios perdonó Nínive. No lo entendió, se enojó. Y le dijo: por eso no quería venir a Nínive, por eso me había ido para Tarsis, porque conozco que tú eres un Dios misericordioso. Se enojó. No entendemos a Dios. A Dios cuesta entenderlo, hermano. Y le dije a Dios, le dije hace un momentito, se le obedece, pero también a Dios no se le entiende, pero hay que creerle. Yo le creo a Dios aunque no lo entienda.
Cuando llega a ese nivel usted de creerle a Dios sin entender, es porque usted está agradando a Dios con su fe. Es cuando le llaman loco, cuando dicen fanático y le dan toda clase de calificativos. Nunca se avergüence usted. El que cree todo le es posible. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. La ciencia ha tratado de encontrar muchas respuestas a los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. La ciencia siempre ha tratado, hermanos, de buscar la comprobación de los milagros, pero hay muchas cosas que sencillamente no tienen explicación en el mundo natural, porque no son naturales, son sobrenaturales. La naturaleza no puede explicar los propósitos de Dios, lo que Dios puede hacer, porque es algo sobrenatural. Es que la ciencia jamás va a hallar respuesta a sus preguntas, a menos que le crea a Dios. A menos que le crea a Dios. Mis amados hermanos, los milagros no se cuestionan. ¿Sabe por qué? Escúcheme bien. No va a haber una respuesta lógica para los milagros que Jesús hizo. Yo no le encuentro una respuesta lógica, hermano, al hecho de que llega el pueblo de Israel a un lugar, Amara, que significa aguas amargas. Las aguas estaban envenenadas. ¿Y qué vamos a tomar? Estamos en medio del desierto, nos vamos a morir. Y dice Dios, corten una ramita de aquel ramo, de aquel arbolito que está allá. Corten la ramita y échenla al agua. Vienen, la echan al agua y las aguas se sanan. ¿Qué lógica tiene esto? ¿Qué lógica tiene que el Señor se hinque en tierra, escupa, haga lodo, se lo ponga a un ciego en los ojos y el ciego vea? No existe lógica. Dios hace las cosas como Dios quiere hacerlas. Por eso los milagros no tienen explicación. Por eso los médicos dicen, hasta aquí llegué yo, hasta aquí llegó mi conocimiento. De aquí en adelante, solo Dios tiene el poder para hacer un milagro. Pero esperen un milagro, porque Dios es todopoderoso. Y yo conozco médicos que antes de cirugía, antes de atender pacientes todos los días, doblan sus rodillas y le dicen a Dios, yo no soy nada. Tú has puesto este conocimiento en mí, pero el que hace la obra, el que hace los milagros, eres tú, oh Jehová, Dios todopoderoso, Dios de Israel. Las cosas no se entienden, pero se recibe. Escúcheme bien, no hay explicación lógica. En San Mateo capítulo número 13, versículos 55, 56, 57, cuando le dicen, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y dice que se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Comenzaron a cuestionar, ¿y quién es este? ¿No es este el hijo de María? ¿Que acaso no es este el carpintero? Comenzaron a ver lo que él era, pero no sabían ellos o no se daban cuenta que detrás de esa carne estaba el verbo de Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas. Hermano querido, al Señor lo cuestionaron, no te extrañes que a ti te vayan a cuestionar también. Entonces, esto puede ayudarnos a cada uno de nosotros a darnos cuenta que simplemente no es por habilidad, no es por posibilidad, no es por casualidad que los milagros suceden. Es porque para Dios no hay nada imposible. Y si usted quiere ver un milagro, un verdadero milagro, mire al que está a su lado. Mírelo. Él es un milagro. Esa persona es un milagro. Porque el milagro que no hizo en Nazaret, el Señor lo hizo en tu vida. Allá no hubo gente que se entregara a Cristo, pero aquí todos ustedes se han entregado a Jesucristo. Aquí todos hemos nacido de nuevo.
El Señor hace milagros, bendito el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces es el inmenso poder que fluye de Dios, la inmensa victoria que Dios nos ha dado. No permita usted entonces, mi querido hermano, que el cuestionamiento, que las preguntas, hermano, nos impidan ver los milagros que Dios está haciendo en nuestras vidas y que quiere hacer en nuestras casas, en nuestros hogares. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermano, ¿cómo podemos vencer la incredulidad? Porque la incredulidad ataca a todos. Te repito, los pastores somos atacados por la incredulidad. Los pastores tenemos que hacer uso de mucha fe. Tenemos que hacer uso de mucha fe. Cuando nos preparamos para eventos, para campañas, pensamos en inversiones de miles de dólares. Tenemos que tener fe. Fe de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien. Tenemos que tener fe. Aunque las cosas no se vean bien. Recordemos las promesas de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 16. Acordémonos de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Nosotros no recibimos solamente el bautismo en agua. Nosotros tenemos el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Somos sellados por el Espíritu de Dios. Usted no lo ve, pero en su frente, aquí hay un sello. ¿Sabe qué dice? Yo soy propiedad de Dios. Prohibido el paso. No traspase. Y los demonios andan buscando lugares secos donde habitar. Y pasan por aquí por San Antonio, y entran por el centro de avivamiento, y andan por ahí, y dice, propiedad privada, pero por ahí hay uno que dice vacante. ¡Ay! Ya se metió. Porque anda buscando lugares donde entrar. Entonces usted tiene que decir: Señor, lléname con tu espíritu, séllame con tu espíritu, hazme un hombre de fe. Yo quiero creer, venzo mi incredulidad, me deshago de ella, la desecho de mi vida. Que mis pensamientos sean pensamientos de victoria, que mis pensamientos sean pensamientos de paz, de bendición. Bendito el nombre de Cristo. Deseche la incredulidad en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Le digo que aquí diga propiedad de Dios, prohibido el paso, ocupado, Espíritu Santo. Porque si hay alguno ahí, como cuando anda buscando usted apartamento y sale y dice, ¿dónde? ¡Ay, mira, ahí hay uno que dice se renta! Así hay muchos cristianos o cristinos que dicen vacante. Ojo con eso. Números capítulo 14, versículo número 8. Dice que si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Dice, tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué tenemos que confiar en Dios? Porque Dios cumple sus promesas. Diga conmigo, Dios cumple sus promesas. Nunca le ha faltado una promesa de Dios a usted. Dios siempre le ha bendecido, bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Números 23, 19, dice claramente la Escritura, mi querido hermano, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Estas son dos preguntas. Lo que Dios dijo, Dios lo hace. Lo que Dios habla, lo ejecuta. ¿Por qué? Porque no es hombre para mentir. Eso quiere decir que ¿cuánta razón dice la Biblia? Tiene la Biblia cuando dice, sea todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos nosotros, hermanos, somos cortados con la misma tijera. Mentimos muchas veces. Aunque no sea una práctica, de vez en cuando se le sale la mentira. Pero Dios no es hombre, dice, para que mientan. ¿Por qué dice no es hombre? Y dicen las hermanas, ay, los hombres son los mentirosos. No. Cuando dice hombre, está hablando del género humano, no está hablando del sexo, está hablando del género humano. No es hombre para que mienta, no es creado para que mienta. Dios es Dios, Dios es santo, Dios es puro.
Dios es todopoderoso, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Él no puede mentir. Dios no miente, bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, tenemos que hacer algo en esta tarde, es desechar la duda y la incredulidad de nuestro corazón. Porque la duda y la incredulidad no está en su mente, hermano. Está aquí en su corazón. Cristo dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi querido hermano, el peor enemigo de la fe no es el diablo. El peor enemigo de la fe es la duda. La duda destruye tu fe. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca cree que le hay. Eso es el peor enemigo de tu fe, es la duda. ¿Por qué? Porque cuando tú dudas, escúchame bien esto, cuando tú dudas, estás haciendo mentiroso a Dios. Cuando tú le dices a Dios, Dios, tú no oyes, tú no me oyes, le estás diciendo, Dios, tú eres sordo. Así como lo está oyendo. Entonces, cuando usted duda, usted le está diciendo, Dios, tú no eres fiel. Tú mientes. Por eso le digo, el peor enemigo de la fe es la duda. Nunca dude. Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, hace una exhortación en cuanto a eso en su epístola, en el capítulo número 1, versículos 6, 7 y 8. Él exhorta y dice, pero pida con fe. Está diciendo, si ustedes piden, pidan, pero pidan con fe, no dudando nada, nada. No podemos caer en la duda. Si vamos a pedir algo a Dios, tenemos que creer que Dios puede resolverlo. Tenemos que creer que Dios es el dueño del oro, de la plata y del ganado de los 1000 collados. Tenemos que creer que para Dios no hay nada imposible. Tenemos que creer que Dios es el autor y consumador de la fe. Tenemos que creer, hermano, que Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, que Él es nuestro sanador, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, que Él es nuestra paz, Jehová Shalom. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos acerquemos, pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice que la onda del mar es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice, no piense pues. O sea, no podemos pensar, ni siquiera podemos imaginarnos. El versículo 7. Ahí ve. No piense pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa de Dios. En otras palabras, no vas a recibir nada. Si tú estás dudando, no vas a recibir nada. ¿Cuánto va a recibir? Nada. Tan solo un poco de duda echa a perder todo. Por eso le digo, el peor enemigo de tu fe es tu propia duda. La incredulidad. Y lo que sigue nos habla de lo que a veces somos. Personas de doble ánimo. El versículo 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es el doble ánimo? El que hoy está en el fuego de Dios. Aleluya, todo se puede, aleluya, hermano. Gloria a Cristo, podemos en el Señor, vamos afuera, revertemos almas al diablo. Y mañana está, no, hermano, ¿para qué vamos a ir? Solo yo vine y nadie me acompañó. Un día es una llama de fuego y el otro día es un témpano de hielo. El de doble ánimo. ¿Por qué? Porque duda. La respuesta de Dios a su ministerio no está en el hombre. La respuesta a su ministerio está en Dios. Moisés podía ir con todo un ejército a presentarse a Faraón, pero Dios lo mandó solo. Porque la respuesta no era llevar un gran ejército.
La respuesta estaba en que él llegara y sin dudar en el nombre del Dios Todopoderoso. Por eso dijo el gran yo soy, me envió. Él es el que me trajo a este lugar. Y aunque tú eres el faraón, aunque tú eres el adorador de Ra, con todo eso te digo que mi Dios es todopoderoso y sacará a su pueblo con mano fuerte. Aunque te opongas con todo tu ejército, con toda tu caballería, aunque seas el Dios de Egipto, mi Dios es todopoderoso, mi Dios es omnipotente. Bendito el nombre de Cristo. Ahí está la respuesta, en creerle a Dios. Con mucho respeto, pero lleno de autoridad y fe. Mira a su hermano y dígale, no seas de doble ánimo. No seas de doble ánimo. No limitemos a Dios. No limitemos a Dios. Muchos creemos que Dios está metido en una gaveta como tiene mucha gente o en una billetera, hermano. Nuestro Dios está sentado en su trono. Nuestro Dios es todopoderoso. Así es de que hay personas que dicen, no, hermano, mire, vamos a hacer las cosas así, porque así lo hacían allá en mi iglesia, en el rancho. No solo ellos, mis abuelitos así lo hacían, y mis tatarabuelitos. Y yo vengo de allí, y así fui enseñado. Mi Dios hace lo que quiere. Mi Dios hace las cosas como Él quiere. Es cierto que tenemos odres viejos, pero no podemos echar vino nuevo en odres viejos. Dios tiene vino nuevo, Dios tiene grande bendición, Dios tiene grande gozo. La soberanía de Dios nos lleva, hermano, a actuar de acuerdo a su propósito. Me va a decir usted, hermano, que el apóstol Pablo, si estuviera hoy en día, si Pablo estuviera aquí, ese hombre que caminó toda Europa, ese hombre que levantó iglesias, ese hombre que escribió 13 epístolas, ese hombre, hermano, que se enfrentó a sufrimiento, a cárceles, a lapidaciones, a ser latigado, aquel que cayó como muerto, no utilizaría los satélites hoy en día, no utilizaría los medios de comunicación hoy en día, no utilizaría, hermano, todos los medios de comunicación como la radio, televisión. Les digo algo, lo utilizaría, por supuesto que sí. Así es que estos son herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para llegar hasta donde hay necesidad. Ahora mismo hay gente que lo están viendo en todo el mundo. En todo el mundo. Aquí podemos haber una centena de personas, pero muchas veces estamos conectados a 8,000, 9,000, 10,000 personas. Y esto está provocando que la palabra de Dios fluya sobre la faz de la tierra. El diablo está bravo, por eso es que tenemos problemas. Hermano, oremos mucho por el pastor Ballesteros, oremos por todos los pastores que tiene, por los hermanos de Radio Filadelfia en Argentina, que tienen estaciones de radio que la ponen al servicio del Señor. Son gente atacada, son gente que están siendo atacado, porque no quieren, hermano, que el evangelio se predique. Dice que tendremos luchas en los aires. Hermano, las ondas radiales salen por los aires, son ondas radiales que van por los aires. Ahí hay lucha, estamos enfrentándonos, hermanos, con principados, con gobernadores de las tinieblas, pero la palabra de Dios sigue fluyendo. La palabra de Dios sigue alcanzando vida. La palabra de Dios sigue siendo el propósito. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que el Señor hizo muchas cosas, pero nunca hizo todo de la misma manera. Todo lo hizo diferente. A uno los tocó, a otros hermanos les habló, a otros le puso el dedo en el oído, a otros le puso el dedo bajo la lengua, a otros, bueno, solamente le mandó a caminar, pero el Señor nunca lo hizo igual. Dios va a hacer milagros diferentes en nosotros. Si yo me pongo a preguntar aquí cómo Dios lo trajo a usted, cómo Dios lo trajo a usted, se va a dar cuenta que todos son de distintas formas. Lo cierto es que Dios nos trajo. Hoy vamos a desechar la duda. Los discípulos en una ocasión estaban molestos cuando Pedro fue con Cornelio, porque había ido a comer con pecadores, con gentiles.
Y el mismo Pedro al principio no quería reconocer la obra que Dios iba a hacer en Cornelio. No la quería reconocer. Pero al final dijo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? ¿Quién somos nosotros para estorbar a Dios? No ponga estorbos, no detenga. Muchos de ustedes han hablado conmigo en el ayer, en el año pasado, y me han dicho, pastor, fíjese lo que me han dicho. No uno, son muchos, por eso lo digo. Yo quiero servir a Dios. Tengo en mi corazón la carga de servir a Dios. Yo quiero que Dios me use. Y les he dicho a todos, mi hijo, pégate a mí. Sé mi sombra. Comienza a caminar. Comienza a conocer el ministerio. Deja que todo. Hasta hoy camino sin sombra. Porque todos quieren servir a Dios, pero nadie quiere pagar el precio. Todos quieren servir a Dios por su manera. Úseme, pastor, úseme. Bueno, traes el servicio. Perdóneme, pero no puedo hacer eso. No permitamos que el propósito de Dios en nuestra vida sea impedido por nuestra duda, por nuestra incredulidad. La duda siempre va a frenar tu fe. Hoy vas a vencer la duda. Aquellos que van a vencer la duda, aquellos que van a decir, yo hoy venzo la duda en el nombre de Cristo. Hoy desecho todo aquello que es negativo en el nombre de Jesús. Hoy me propongo que estos 352 días que me quedan, los voy a vivir como días de fe, como días de victoria, día tras día, un día a la vez, sirviendo a mi Dios con todo mi corazón, honrándolo con todo mi ser, porque Dios tiene grandes bendiciones para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Tú que dices, Señor, úsame, ya estás listo, ya estás preparado. Lo único que te hace falta es dar ese paso de fe, decir como Pedro, aquí estoy, yo quiero caminar por las aguas. Eso quiere decir, yo quiero caminar en lo imposible, quiero caminar en lo difícil, quiero caminar y ser restaurado. Yo quiero servirte, Señor. Bendito el nombre de Cristo. Mientras usted va sintiendo de Dios esta presencia y usted quiere servir a Dios en estos 352 días, comenzando con hoy, nos vamos a poner de pie, por favor, nos vamos a poner de pie. Y aquellos que sienten en su corazón, mire, no quiero que sea por emociones, hermano, porque de emocionalistas estamos llenos. Sino aquellas personas que dicen, yo quiero servir a Dios. Ya basta de que yo diga una cosa con mi labio y que con mi vida esté haciendo algo diferente. El compromiso hace falta para servir a Dios. Desechar la duda es importante para servir a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Mientras mi hermana entona un canto de adoración, suavecito, suavecito, hermano. Batería, bajo, todo suavecito. Bendito el nombre de Dios. Yo voy a pedir a Dios que comience a tocar su vida. Y si Dios le toca y Dios le llama y usted siente en su corazón que Dios le está llamando para bendecirle, que Dios le está llamando para usarlo en este año 2019. Olvídese del año pasado, olvídese de los años vividos, olvídese que usted recibió a Cristo hace 30, 40 años. Haga de caso que hoy es su primer día de fe, de los 352 que le quedan. El primer día de fe, en donde usted va a decir, sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo me acerco a ti hoy, Señor, es porque creo que tú eres real, es porque creo que tú eres realmente el Hijo de Dios, es porque tú existes en mi vida, es porque tú me lavaste con tu sangre preciosa. En días como este hay ministerios que comienzan. No me extraña que pasen pocas personas, pero yo le pido a Dios que las que pasen en este día sean personas de fe, personas que nunca se arrepientan, personas que estén dispuestas en todo tiempo a decir, Señor, aquí está mi vida, te la entrego como nunca te la he entregado. Si hay alguien en este día
que quiere hacer un voto de compromiso con Dios y decirle: quiero que me use, Señor, salga de ese lugar donde está rapidito, por favor, en el nombre poderoso de Cristo, y véngase aquí al frente. Deseche toda la duda en el nombre poderoso de Cristo. La duda no le va a llevar a nada bueno. La incredulidad no va a permitir que usted sea un hombre, una mujer de fe. En el nombre de Jesús las cosas no son fáciles. Es muy difícil, mi querido hermano, pero tiene que creerle a Dios. Decirle: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Te lo ofrezco, Padre, todo lo que tengo. Quiero que me levantes, quiero que me uses, quiero consagrarme a ti, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo. Dile: Señor, mi vida la pongo a tus pies, mi vida la pongo a ti, la presento a ti, Señor. Dios te va a levantar, Dios te va a usar, el nombre de Cristo va a ser glorificado, el nombre del Señor será ensalzado. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Mi Señor, mira estas vidas, mira estos corazones que ahora se rinden a ti, que ahora te dicen y te prometen, Señor, serte fieles, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, permite que estas vidas, Señor, ahora, Padre Celestial, vengan delante de tu santa presencia y se humillen delante de ti, Señor. Somos tus vasos, somos tus escogidos, somos tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo, ofrécele tu vida, ofrécele tu corazón. Dile: Señor, libérame, rompe toda duda, quita toda incredulidad, en el nombre poderoso de Jesús. Desecha de tu vida, de tu mente, de tu corazón, esos pensamientos que vienen a ti, que no le pertenecen, que Dios no los ha plantado. Pensamientos de error, pensamientos de bloqueo mental que el enemigo planta en ti y en tu corazón. Deséchalo en el nombre poderoso de Cristo. Oh Padre Celestial, comienza a bendecir, comienza a tocar las vidas, comienza a tocar los corazones. Oh Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios Todopoderoso. Dios me hizo libre. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Presencia, oh, desciende, Señor, sobre tu iglesia. Toca las vidas, toca los corazones, restaura, Señor. Dile: ahora creo en ti, Señor. Creo como tu palabra lo declara, creo como tu palabra lo dice. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo. Oh, te alabo, Dios, te alabo, Padre. Sigue tocando, Espíritu Santo, sigue tocando, Señor. Toda muralla cae en el nombre poderoso de Cristo. Oh, Santo, Santo y poderoso. Toca Dios, toca Dios, toca Dios, toca Dios, toca Dios, toca Dios. Toca, Dios mío. Toca, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Oh, santo y maravilloso, santo y poderoso. Oh, Dios omnipotente, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo
soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, y Él venció la muerte por mí. Libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Toda gloria es tuya. Toda gloria es tuya. Toda gloria es tuya. Desecha todo el polvo. Desecha toda duda. Desecha toda incredulidad. De hoy en adelante escucha la voz de Dios. De hoy en adelante escucha solamente la voz del Señor. De hoy en adelante escucha solo a tu Creador. En el nombre poderoso de Cristo. Aquí estoy, Señor, para amarte, para servirte. Usa mi vida conforme a tu propósito. Usa mi vida conforme, Señor. Oh, así tú lo deseas. En el nombre poderoso de Cristo. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Bendigo a cada hermano y hermana que está en el altar. Bendigo a aquellos que pueden estar siguiéndonos, Señor, en las redes sociales. Allá donde ellos están, Señor, haciendo una declaración de fe, prometiendo servirte, Señor, y seguirte con todo su corazón, prometiendo creer a tu palabra en medio, Señor, de la realidad más cruel que puede existir. En el nombre poderoso de Cristo, abre los cielos, derrama de tu gloria, derrama de tu poder, derrama de tu gloria infinita, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Te alabo, Dios. Te alabo. Oh, te alabo, Dios. Oh, sí, Dios. Oh, gloria. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Oh, Jesús. y lo que harás. Llamamiento más que vamos a hacer en esta tarde, y es que no podemos terminar el servicio sin hacer una última invitación.
Y esto es por si hay alguna persona, alguien que nunca ha abierto su corazón a Cristo, alguien que nunca ha abierto su corazón al Señor y que hoy me diga: pastor, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. Si hubiera alguien el día de hoy que me diga: yo quiero abrir mi corazón a Cristo y recibirlo, levante su mano donde está. Yo quiero orar por usted, todo lo que quiero, orar por usted y regalarle una Biblia para que usted regrese a su casa con una Biblia, con la palabra de Dios. Si todos somos salvos, doy gracias a Dios por ello. Voy a pedir a la iglesia que levante sus manos al cielo y que le demos gracias a Dios. Acuérdense que los líderes después oran por mi esposa, por los hermanos González y por mí. No se vayan, y que hay una venta afuera. Padre celestial, en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Jesucristo, de quien somos y a quien servimos, te damos gracias, Padre celestial, porque en tu presencia estamos, Señor, glorificando tu nombre. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, has hecho posible que podamos estar en este lugar. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para agradecerte, Señor, el privilegio de haber sido salvo. Oh Padre celestial, te pido por las Fuerzas Armadas, Señor. Te pido, Padre celestial, por cada hermano y hermana, Señor, por cada hombre y mujer, joven, Señor, y señorita, que están, Señor, oh Padre celestial, sirviendo a esta nación. Cúbrelos con tu sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí viene, gloria a Dios. Siga orando porque hay dos personas que se van a entregar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Tú también, acompáñalo, acompáñalo. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Lo que harás en mí. Hello. Hello. Yo quiero que repitan conmigo estas palabras porque es bien importante. ¿Tú crees que Jesús nació de una virgen? ¿Crees que murió en la cruz del Calvario? ¿Crees que fue sepultado? ¿Crees que resucitó al tercer día y que viene por su iglesia? Ustedes también creen lo mismo. Dice la Biblia que es lo que necesitamos creer nada más. Confesarlo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. La Biblia dice que todo aquel que confiese a Jesucristo, ¿verdad?, Él lo confesará delante de nuestro Padre y de sus santos ángeles. Hoy su vida va a ser cambiada. Hoy su vida va a ser transformada. No van a experimentar nada extraordinario, sino que a través de la fe van a creer que su nombre fue escrito en el libro de la vida. En el momento en que nos arrepentimos, en ese momento justo, el Señor hace la obra en el reino de los cielos. Quiero que repitan conmigo estas palabras los tres. Dios mío, te doy gracias porque hoy reconozco que soy pecador. Confieso mi pecado delante de ti. Acepto el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por mis pecados. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado y de toda maldad. Abro mi corazón para recibirlo como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora, bienvenidos a la familia del Señor. Qué gozo, qué alegría. Ahora hay este día no solamente la celebración de los 2 aniversarios, sino de 3 nacimientos. Esa fecha que para nosotros es inolvidable, para ustedes también lo será, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahora voy a pedir a mi hermano Victorino que suba allá a la plataforma, por favor. Para arriba, hermano. Para arriba. No, entregue eso primero. Entregue eso primero. Gloria a Cristo Jesús. Yo quiero que oren por nosotros, hermanos. Que oren por los hermanos González y que oren por mi esposa y por mí. ¿Pero dónde está mi esposa? Esto ha sido de 45 años buscarla porque siempre se me esconde. Hermana, ¿cómo se siente usted con sus 51? Muy joven. Muy joven. Todavía joven. Gloria a Dios. Todavía nos faltan muchos años. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios porque nos ha dado que tenganos respeto, amor y paciencia. Es lo que más se necesita para que se cumpla el matrimonio y siga adelante. Gloria a Dios. Y que a los matrimonios jóvenes se les diga que sí se puede en el nombre de Cristo. Con Cristo en la familia, como dice mi esposa, un hogar feliz, con problemas, con dificultades, pero creyendo que Dios tiene control de todas las cosas. ¿Verdad? Que bendigo a mis hermanos González y bendigo a mi esposa. Y voy a pedir a todos los líderes que vengan. Quiero que oren por nosotros. Sí. Pero ahorita todos los líderes vengan a orar por nosotros. Gloria a Cristo Jesús. No tengan timidez, hermanos. Venga. En el nombre de Cristo va a orar por sus pastores. En el nombre del Señor. Venga a orar por sus pastores en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas. Te alabo y te doy gracias. Te agradecemos un año más, Señor. Te doy gracias. Señor, que tú les has permitido. Te alabo, Dios y mi Rey. Te pedimos que tú les guardes. Te alabo, mi Dios y mi Rey. Señor, que tú les libres, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Obrando, Señor, y fortaleciendo Gracias, día Padre. con día, Señor. No solamente Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Padre. En el nombre de Jesús. Personalmente, Señor, te pedimos para En el nombre de Jesús. que la paz que sobrepasa En el nombre poderoso de Cristo. Señor, en ellos, en medio de las Gracias. pruebas, Padre, porque Gracias. Señor, ninguna alma por Gracias, Señor. Gracias, Dios. esperará, Padre. Te alabamos, Dios. Esperamos bendición sobre ellos. Bendecimos tu nombre, En el Señor. nombre poderoso de Jesucristo, que sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Padre, por ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Fuerte aplauso para nuestros pastores, amados hermanos, aleluya, Dios les bendiga, aleluya. Gracias damos por ellos, por la bendición que tenemos de que estén con nosotros siempre, aleluya, y que Dios los guarde y los bendiga. Vamos en esta hora, amados hermanos, a ser despedidos. Por favor, cada uno de nosotros ponga su corazón en el Señor y crea que Dios está con nosotros. Amén. Aleluya. Amantísimo Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, por un lindo privilegio, Señor, que tenemos primeramente, Dios mío, de darte a ti la honra y la gloria, y que tú, Señor, des una bendición especial para tus hijos, Padre bendito, para tus siervos, Señor, que siempre traen la palabra, Padre Santo, y gracias te doy por todo, por este pueblo bello, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, que te recibieron, Dios mío. Aleluya, por Coral y tu amigo, Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias, honra y gloria a ti sea, Padre. Y pedimos en tu nombre, Señor, que nos lleves con bendición, así como llegamos, Dios santo, aleluya. Que tú seas con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, aleluya. Nos esperamos a las 6.